Bueno, muchísimas gracias a los convocantes del evento y a todos los que estáis aquí asistiendo hoy. Voy a ser realmente muy breve. Lo que quiero mostrar es el fruto de la colaboración entre dos instituciones como son United Nations Global Pulse y BBVA. La primera de ellas es una iniciativa que ha lanzado Naciones Unidas para explorar la capacidad descriptiva de los datos a la hora de mejorar nuestra capacidad de reacción ante catástrofes naturales y, sobre todo, también medir cómo estamos alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible, no solo en base a fuentes de datos tradicionales, sino en base a nuevas fuentes de datos, ante todo huella digital. Os recomiendo que visitéis su página web, donde exponen de forma totalmente abierta y transparente una serie de proyectos piloto que han llevado a cabo con muy diversas fuentes, señal de radio, información sobre logística, paquetería, sobre todo en países en desarrollo. Y, por otro lado, pues BBVA es una entidad realmente bastante conocida, ¿no? En España. Tenemos huella operativa también en Latinoamérica, en Estados Unidos y, bueno, tenemos 74 millones de clientes, de los cuales estamos recibiendo información continua. Generalmente las empresas hacen un uso interno de esta información para particularizar su oferta de valor hacia clientes, etcétera. Nosotros, sin embargo, en BBVA tenemos un lema que es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, y esto muchas veces va a implicar ser generosos y abrir estas fuentes de datos que se usan, como digo, intensivamente para propósitos internos, pero que encierran mucho valor también para propósitos externos, y este es uno de los ejemplos que lo ilustran. Objetivos de la colaboración. Pues bueno, validar una hipótesis. La pregunta era si la huella digital, en concreto de pagos con tarjeta, permite describir dinámicas ante una catástrofe natural. Dinámicas socioeconómicas, cómo reacciona la población, cómo se recuperan, a qué velocidad. Y luego, pues obtener nuevas métricas que sean de utilidad si una catástrofe de la misma naturaleza se repite, para que su nivel de afección pues sea menor. En este caso analizamos, después de barajar distintas posibilidades, el huracán Odile, como hemos visto en el vídeo. Fue afortunadamente un evento con un número de víctimas relativamente bajo, creo que hubo en torno a 15 fallecidos, pero sí que tuvo grandes afecciones económicas, destrozos materiales en la península de Baja California Sur, en México. Nosotros no hemos medido la cuantía de estos destrozos, nosotros lo que hemos medido es cómo afectó esto al ritmo normal, habitual de consumo y a qué velocidad se recuperó ese ritmo normal. Bueno, suscribimos un acuerdo. La verdad es que nosotros hemos sido siempre bastante aperturistas con nuestro trabajo, con lo cual ellos nos tenían identificados, se dirigieron a nosotros y empezamos a trabajar juntos en dos vías, ¿no?, paralelas, la técnica y la contractual. Paradójicamente nos llevó casi tanto tiempo la una como la otra, pero esto es algo que tiene que ir fluyendo mucho mejor en el futuro. Es muy importante señalar que nos preocupa muchísimo la privacidad de nuestros clientes, esas personas que generan con su interacción con el banco la huella digital que analizamos,
Por ello, los datos raíz, los datos en crudo, nunca abandonaron la infraestructura de BBVA, fueron tratados por nuestros científicos de datos, siempre en colaboración con los científicos de datos de Naciones Unidas, que ponían las preguntas sobre la mesa y nosotros tratábamos de ofrecer las respuestas, ¿no? Y lo que se ha compartido hacia afuera pues son conclusiones sobre dato agregado en distintos formatos. Generamos en primera instancia un paper científico, un artículo, la visualización que acabamos de ver y una visualización interactiva que está disponible con muchas más conclusiones, porque la interactividad ya sabéis que empaqueta las conclusiones y luego el propio usuario, a través de los filtros y de su manejo, pues va encontrando nuevos descubrimientos en la información, ¿no? ¿Qué fuente de datos hemos manejado? Bueno, pues como decía, pagos con tarjeta. Como nos preocupa muchísimo, insisto, la privacidad de los usuarios, BBVA Bancomer, hemos trabajado con dato anonimizado y esto nos ha permitido también subir estos datos a la nube, de tal modo que su procesamiento, su almacenamiento, pues es mucho más económico, un par de órdenes de magnitud por debajo respecto a trabajarlo en infraestructura propia. Es un dato muy descriptivo, es un dato que, bueno, que hemos mantenido, a pesar de anonimizarlo, de eliminar cualquier tipo de identificativo del cliente, mantenemos atributos que son necesarios para el análisis. Tiene que mantener cierta elocuencia, hemos mantenido edad, hemos mantenido género, poder adquisitivo y luego analizamos estos segmentos socioeconómicos por separado. Evidentemente, de la red de sensores, que son los TPVs, los comercios que admiten pago con tarjeta, pues mantenemos su localización, latitud, longitud, el tipo de actividad en el que se enmarcan para que las conclusiones sean suficientemente relevantes. Es una fuente de datos de altísima resolución. Ya comento que los comercios están localizados con latitud, longitud, pero a lo largo del tiempo también. ¿Esto con qué se compara? Con las estadísticas oficiales que generalmente se recaban a través del método de encuestas. Entonces, respecto al método de encuestas, también tenemos una muestra de muchísimo mayor tamaño, porque son 20 millones de usuarios de tarjeta en México realizando pagos en el 1.100.000 comercios que aceptan pago con tarjeta. Y aunque la sociedad mexicana todavía está un poco menos digitalizada que la europea, la penetración de estos medios de pago pues es bastante relevante, de tal modo que nos permite sacar conclusiones. Y luego hay otro hecho, frente de nuevo al método de encuestas, y es que en una encuesta tendremos que fiarnos de la buena memoria de quien está respondiendo respecto a lo que hizo en tal día y, sin embargo, aquí estamos viendo hechos, estamos observando lo que la gente de verdad hace, no lo que la gente declara, que puede tener sus propios sesgos cognitivos, ¿no? Y es un dato de alta disponibilidad en cuanto a acceso, volumen, etcétera. Estas fuentes las habíamos utilizado previamente para otros propósitos. Habíamos colaborado, por ejemplo, con la Secretaría de Turismo de México para ayudarles a comprender mejor qué es lo que sucede en su programa de 111 pueblos mágicos, una serie de pueblos con un sabor característico, especializados en artesanía, etcétera. No son los clásicos destinos turísticos masivos. Ellos tenían dificultad en distinguir, más o menos en trazar, qué es lo que hacía el turista doméstico, el mexicano, en destinos turísticos de México, porque el turista extranjero es más o menos fácil de trazar a través de los puntos de entrada, etcétera, pero la actividad de los locales versus los visitantes, mexicanos ambos, pues es muy difícil de discernir y nosotros, bueno, elaboramos un método de definición de entorno habitual de cada uno de esos 20 millones de usuarios de tarjeta en México para determinar cuándo estaban realizando actividad turística, cuándo estaban fuera de su entorno habitual. Esto, desde el punto de vista científico, recabó bastante interés. Esta información, de nuevo, está disponible en la página de Sectur. Son 12 informes en 12 corredores turísticos distintos. También hemos analizado el ámbito urbano. Hemos querido saber cómo las grandes ciudades se subdividen en áreas funcionales. Las grandes ciudades analizadas fueron Madrid, Barcelona, Ciudad de México, que definieron en los años 70 y 80 sus distritos y barrios, o delegaciones, en el caso de Ciudad de México. Esas delimitaciones no se han cambiado en 40 años y, sin embargo, a través del análisis no deja de ser un análisis de movilidad de pagos con tarjeta, una misma tarjeta realizando un pago y en un tiempo máximo de 3 horas realizando otro pago en un punto distinto de la ciudad, vinculan esos dos extremos de la cadena y, mediante algoritmos de clusterización, podemos ver las fortalezas de los vínculos entre distintas partes de la ciudad para delimitar esas áreas funcionales internas y no solo delimitarlas, sino que llegamos a cualificarlas. Llegamos a decir cuál es la actividad predominante y qué tipos de perfiles se desenvuelven por cada una de ellas. Perfiles con propensión a consumir más
en cultura, en ocio, turistas, por supuesto, etcétera. Esto puede tener derivadas prácticas, como, por ejemplo, encontrar áreas gemelas en distintas ciudades. Si yo soy el dueño de un negocio, un establecimiento hotelero, un restaurante, y sé que a mí me funciona muy bien esto en el barrio de, pongamos, Malasaña, en Madrid, sé que el área gemela de Malasaña en Barcelona va a ser el Born y en Ciudad de México va a ser el barrio de la Condesa. Si quiero expandir mi red comercial, tengo esta información disponible. Para una persona, un individuo que se quiera mudar y que conozca muy bien cómo es Barcelona y sepa que le gusta el barrio de Gracia, pues bueno, pues podrá saber cuál es el equivalente en esas otras dos ciudades. Son ejemplos sobre esta misma fuente de datos. Pero volvamos al análisis de Odil. Lo que hicimos fue registrar tanto pagos con tarjeta como extracciones en cajero. Y las preguntas que queríamos responder eran estas. ¿Cuál fue el impacto económico en términos de coste de oportunidad, de pérdida de facturación de la red comercial? ¿Cuál hubiera sido la actividad normal si no hubiese ocurrido Odil? ¿Cómo se preparó la gente ante un evento anunciado? Y si los distintos grupos socioeconómicos que distinguimos por género, edad, capacidad de poder adquisitivo se recuperaron al mismo ritmo. Entonces, bueno, aquí vemos el ritmo comercial de la península de Baja California Sur. Todas las transacciones agregadas a nivel del Estado, vemos que es como un ritmo cardíaco, ¿no? Y vemos también que hay, de repente, un infarto que está provocado por la llegada del huracán. Como habéis visto en el vídeo, es un huracán que se gestó en el Pacífico e incidió en la península de sur a norte, la recorrió en el marco de 3 días. Entonces, bueno, ¿cómo hicimos? Lo primero, como os decía, es definir el ritmo de normalidad, cuál hubiera sido el patrón de consumo de ese estado. Esto lo hicimos comparando a través de un modelo bayesiano la correlación en la serie temporal que hay entre el ritmo de consumo en Baja California Sur y el ritmo que hay en las otras 31 entidades federales de México, de tal modo que esto nos permite proyectar esta serie temporal idónea que define la normalidad, lo que hubiera sucedido en Baja California Sur de no haber ocurrido Odil. Comparamos con la línea azul, que es lo que realmente registramos, ese infarto, la diferencia es la facturación perdida y la integral es la facturación acumulada perdida. Vimos que la facturación integral acumulada había descendido un 30%, la extracción en cajeros un 12%. Ya os digo que no fue, afortunadamente, el peor huracán o catástrofe de la historia de México, pero bueno, nos ha servido como objeto de estudio científico. Entonces, definimos también el tiempo de recuperación como el tiempo que se tarda en recuperar el 90% de la actividad previa calculada, y vimos las diferencias de una zona a otra, porque es evidente que cuando un huracán incide en una zona, la facturación y la actividad comercial en esa zona va a descender, pero la pregunta más interesante es cuándo se recuperan cada una de las zonas afectadas, y vemos una proporcionalidad directa entre la virulencia del huracán que incidió de sur a norte y el tiempo de recuperación, que fue mínimo en Mulegé, de apenas un par de días, y máximo en la zona de San José del Cabo. Entonces, bueno, como digo, una proporcionalidad directa. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiese dado esta proporcionalidad entre velocidad del viento y tiempo de recuperación? Bueno, pues si hubiésemos encontrado lugares cuyo tiempo de recuperación es muy superior a lo esperable en función de la incidencia del huracán, hubieran sido lugares peor preparados, hubieran sido lugares con una infraestructura deficiente, por ejemplo, y, al contrario, podríamos aprender mucho si alguno de los destinos analizados hubiese estado en esta zona, cosa que no se dio, con una alta incidencia del huracán y un tiempo de recuperación relativamente corto. Toda la visualización está disponible con mucha más información en esta página web. Como decía, ahí se ve también, y se ha visto en el vídeo, cómo determinados segmentos pues fueron más previsores, hicieron acopio de agua, de combustible, de alimentos. Las preguntas que queríamos responder eran, por ejemplo, ¿vale la pena dotar de ayuda material a gente que está siendo desplazada? ¿Conviene más darles ayuda económica que van a poder utilizar en su destino? Etcétera. Pero realmente las preguntas las tiene que poner quien está sobre el terreno. Vamos un poco a revisar las conclusiones.
La primera es que la hipótesis se validó. El dato transaccional es útil para ofrecer una mejor información de lo que sucede ante una catástrofe natural de esta índole. Y puede ayudar a orientar mejor la respuesta. Esto es un análisis forense, esto es un análisis hecho muy a posteriori del propio evento. Lamentablemente no hemos podido aliviar o paliar los impactos de Odil con este análisis. Simplemente queríamos validar si en el futuro valía la pena replicar este mismo tipo de análisis con dato en tiempo real. Entonces, potenciales siguientes pasos. Bueno, hace falta más investigación. Hemos analizado un huracán. Posteriormente hemos analizado también los efectos de los sismos en Ciudad de México en septiembre de 2017, que es un evento de otra naturaleza porque no es algo anunciado como un huracán. Protección Civil alertó con 3 días de antelación, la gente se preparó ante un sismo, esto no es factible. Y luego desarrollar nuevas herramientas que de verdad accionen estas conclusiones y ayuden a una recuperación mucho más rápida de la población afectada. Muchos otros objetivos de desarrollo sostenible pueden ser analizados con estas fuentes de datos. Evidentemente, los 17 objetivos de desarrollo sostenible se desglosan luego en, creo que son 235 indicadores, que no dejan de ser KPIs de prosperidad. Y los KPIs, por su propia definición, deben ser medidos, deben ser seguidos en su evolución en el tiempo y si es con fuentes de alta resolución, mucho mejor. Hay que ser imaginativos en este sentido y emplear estas nuevas fuentes ya a disposición de los Institutos Nacionales de Estadística. Consideraciones finales. Bueno, todos hemos empezado explorando las posibilidades de los datos que tenemos más a mano. Pero, haciendo un poco de autocrítica, creo que lo importante es partir de los problemas, lo importante es partir de las preguntas. ¿Qué queremos saber? Y luego identificar cuáles son las mejores fuentes que pueden dar respuesta a esas cuestiones. También hay otra cuestión, la disponibilidad de datos, y esto es algo que se debate muchísimo. Las administraciones públicas tienen datos de una grandísima riqueza, tienen un gran rigor estadístico y matemático porque arrastran décadas de conocimiento acumulado en el uso de fuentes, quizá no tan masivas, como decía antes, se basan en encuestas. Creo que debe haber una hibridación y debe haber una transferencia intersectorial de fuentes. En BBVA generalmente hemos sido una de las instituciones pioneras en estos ejercicios de apertura de datos hacia afuera, hacia administración pública, hacia emprendedores. Creo que este ejemplo debería cundir y creo que deben romperse barreras sectoriales ahora mismo porque los datos en manos de las corporaciones privadas son de un altísimo valor y de una altísima resolución, y esto es un valor infraexplotado todavía. Escalabilidad. Trabajar con datos en tiempo real es imprescindible si quieres llegar a ayudar de verdad a la gente afectada por una catástrofe natural, pero requiere inversiones muy fuertes en desarrollo de servicios API, por ejemplo, sería una de las soluciones. Fiabilidad. Deben hibridarse ambos mundos, el de la estadística tradicional, con todo su rigor, y el de las nuevas fuentes de datos. Y luego incentivos, es decir, una empresa privada, ante una propuesta de esta naturaleza, cuando Naciones Unidas te invita a colaborar, tiene que tomar una decisión que a veces puede ser dura, ¿no? Destino el tiempo de mis científicos de datos a propósitos internos, donde va a haber un retorno inmediato, donde voy a ser reconocido, porque esto está claramente entre mis objetivos como directivo. Y, sin embargo, puedo destinar el tiempo de estos científicos de datos a trabajar con una entidad como Naciones Unidas, que va a tener cierto retorno reputacional, pero que voy a dejar de hacer lo que de verdad está en mis objetivos diarios. ¿Qué tipo de incentivo tiene una empresa privada para ejercer esta generosidad, esta apertura de datos? Pues bueno, hay propuestas, como insisto, esto no es una idea mía, esto se está debatiendo a nivel de la Comisión Europea y podrían, ¿por qué no?, tratarse las donaciones de datos como donación económica al mismo nivel que las contribuciones con ciertos incentivos fiscales. Y luego hay que pasar de las pruebas de concepto a los proyectos de verdad en producción, de verdad en las manos de quienes pueden accionar esta información, en este caso Protección Civil, porque generalmente estamos haciendo una aproximación muy top-down y yo creo que las preguntas deben surgir de la base, de quienes están de verdad sufriendo los problemas que estamos analizando. Y esto es todo. Muchísimas gracias.